Esperemos que empiece a grabar y ya empezamos. Muy buenas tardes a todos estudiantes del grado 10º. Bienvenidos a su clase de química. El día de hoy vamos a empezar y recordar una temática que es la temática de enlaces. Como ustedes ya saben, ustedes ya debieron haber diligenciado el primer cuestionario. Ese primer cuestionario básicamente hacía preguntas sobre distribución electrónica y cómo a partir de la distribución electrónica ustedes podían ubicar un elemento exactamente el punto donde está ubicado en la tabla periódica. Entonces, los que no lo han hecho, los que no han hecho el cuestionario, lo voy a dejar abierto hasta el 20, pero solamente voy a recibir y a calificar las primeras oportunidades que realizaron, en las que realizaron el cuestionario. No es que lo hagan una vez y otra, sino la primera vez, el primer intento. Bueno, entonces ya como les dije, entonces el día de hoy vamos a comenzar con una nueva temática. Antes recordarles que el último plazo para el video es hasta este viernes. Voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Cuánto vale silencio? ¿Cuánto vale cada pregunta del cuestionario? Uy, nena, ahorita no recuerdo bien, pero creo que había una que valía por 2, pero el resto vale por 1. Ok. No Gracias. recuerdo muy bien, pero pues si hay dudas, luego de que terminemos el espacio del 20 de mayo, la siguiente semana, si tienen dudas de la nota, me preguntan y yo se las doy. Listo. Gracias, profe. Bueno, de nada. Listo, entonces, recuerden que el video va a ser para más tardar el viernes, ¿listo? Y entonces vamos a tener 3 notas principales, el video y 2 cuestionarios, ¿listo? Más la asistencia. Me preocupa los niños de 10-1 que casi no están asistiendo a clase. Bueno, también los niños de 10-2 también han empezado a faltar, entonces me preocupa eso. Por favor, decirle a sus compañeros pues que esto también va a valer nota y que los motiven para ingresar, ¿listo? Y no nota negativa para los que no ingresen, sino más bien muy positiva para los que ingresen, porque si hay alguna dificultad con los cuestionarios, pues si yo me doy cuenta que el niño asistió, pues yo le puedo ayudar en nota, pero si yo me doy cuenta que le fue mal en el cuestionario y además no participó en la clase, no asistió, pues no le puedo ayudar en nada. Listo, mis niños, entonces vamos a empezar con una temática bastante fácil. Es una temática que tal vez ustedes de pronto la vieron en grado 8º o 9º, no, grado 8º yo creo. Pero ¿por qué se recuerda tanto? Porque salen de estas preguntas en la prueba saber y el próximo año pues ya nosotros no vamos a poder estar estudiando y recordando estas temáticas porque pues ya nos vamos a dedicar principalmente a la química orgánica. Listo, quisiera saber si ya están viendo todos mi pantalla, si ya está compartiendo el computador la pantalla. Sí, señora. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, mis niños, entonces, el tema es enlace. Resulta que el enlace es una unión, es una fuerza que hace que las sustancias permanezcan unidas y que no se desprendan unas de otras y formen sustancias nuevas. Se dice que los enlaces son unos de los causantes de la vida en la Tierra, porque en otros planetas hay muchos elementos solitos, ¿cierto? Pero esos elementos no han encontrado una atmósfera necesaria para que se empiecen a enlazar y formar moléculas muy grandes, que son moléculas, por ejemplo, que hacen parte del cuerpo humano. El cuerpo humano se caracteriza por
tener sustancias muy largas de polímeros. Son sustancias que pueden formar, por ejemplo, los huesos, las membranas de las células. Entonces, los enlaces, lo que han ayudado en el planeta Tierra es a formar nuevas sustancias, millones de nuevas sustancias, y de que se pueda establecer también mejores condiciones para la vida. En otros planetas hay elementos, pero como tal no se ha podido encontrar agua. Se han llegado indicios a que Marte puede tener agua. ¿Y qué es el agua? Pues H2O, la unión de dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, es muy importante para nosotros el enlace, y más pues para los que nos gusta las ciencias naturales, y obviamente a mí que me gusta mucho la química, porque precisamente los enlaces son los que han permitido conocer nuevas sustancias y mejorar mucho la calidad de vida del ser humano. Listo. De acuerdo a las características que tienen los enlaces, podemos decir que hay tres tipos generales de enlace. Entonces tenemos el enlace iónico, que se caracteriza porque casi todos, no todos, pero casi todos son sólidos iónicos. ¿Qué quiere decir iónicos? Que pueden formar polos positivos y polos negativos en su estructura. Entonces, normalmente son sólidos. Por ejemplo, tenemos estos de acá, que son muchos. Hay muchos sólidos blancos, que son sales principalmente, y esas sales tienen enlace iónico. ¿Qué quiere decir eso? Que entre ellos se roban electrones. Ya vamos a ver cómo sería eso. Se roban electrones y hacen que estas sustancias, cuando se disuelven en agua, por ejemplo, pueden conducir la electricidad. Por ejemplo, si yo tengo sal común y yo tengo cables y yo tengo una pila y yo tengo un bombillito, y si yo uno los cables al bombillo, eso sería un sistema electrónico sencillo abierto. Si yo uno el bombillo con un cable a una pila y el otro cable lo uno también por otro lado, acuérdense que hay polo positivo y polo negativo al bombillo, y coloco uno de los extremos de metal de los cables, el bombillo se prende. ¿Qué quiere decir eso? Que las sustancias que tienen enlace iónico transmiten y pueden transmitir la electricidad. ¿Qué vendría siendo la electricidad? Pues una corriente de electrones, ¿cierto? Por eso se llama corriente eléctrica. Son corriente de electrones. Entonces, normalmente todos, como lo vemos en la imagen, entonces son sólidos, y esos sólidos adquieren diferentes colores, pero hay muchos que son blancos, muchísimos que son blancos. Bien, qué pena. Tipos de enlace. Entonces también tenemos otros enlaces que se llaman covalentes. Entonces aquí los iónicos se quitan electrones, se roban electrones. Entonces los electrones, recordemos que son de carga negativa. Si se roban electrones, entonces un elemento queda positivo y el otro queda negativo, generándose polos, un polo positivo y un polo negativo. Mientras que en un enlace covalente, los enlaces covalentes tienden a prestarse los electrones. Entonces, ¿se acuerdan que en la distribución electrónica nosotros veíamos que quedaban unos electrones al final? A veces quedaban 5, a veces quedaban 1, a veces quedaban 2. Pues los electrones y los elementos, los átomos, tienden a buscar siempre el equilibrio y tener 8 electrones en su última capa. Eso se llama la regla del octeto, Todos los elementos tratan de conseguir 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, por ejemplo, me voy a devolver un poquito aquí aquí. Entonces, miremos este ejemplo.
En su último nivel de energía, este elemento tiene, en su último nivel, que es el 3, mire, este es su último nivel de energía, tiene 2 más 3, tiene 5 electrones. Él, para estar estable, necesitaría otros 3 para conseguir una estabilidad de un elemento como sería estos elementos que tenemos acá, que son los gases nobles. Todos los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa. ¿Cuál puede ser su última capa? La capa 2, el nivel 3, el nivel 4, el 5, el 6 o el 7. Tienen 8 electrones y ellos son muy estables y ellos no necesitan reaccionar ni hacer enlaces con otros. ¿Listo? Entonces todos los elementos tienden a buscar obtener la distribución electrónica de un gas noble. Eso lo pueden hacer robando electrones, como lo hacen en un enlace iónico, se roban los últimos electrones, se los cogen para ellos, o los pueden prestar. ¿Qué quiere decir? Entre los dos se prestan y los dos se benefician de los electrones que tienen en su última capa. Este covalente, entonces, son enlaces que tienden a compartir electrones. Entonces, pueden ser sustancias moleculares como el agua, con sustancias que son muy estables, sustancias también que tienden a ser gaseosas también, y sustancias que tienden a formar redes, pero son redes en donde se prestan electrones. Entonces aquí podemos ver entonces que pueden formar sólidos de unas redes muy estables que pueden formar esto como los cuarzos. Y está el otro ejemplo del diamante. El diamante no es sino una unión de carbono en unas específicas cualidades que le dan de brillo, de pureza, de dureza al diamante. También hay otro enlace y es un enlace un poco más simple porque tiende a ser y solo se presenta el enlace entre los metales. Se producen sólidos metálicos y ahí lo que hay es un flujo de electrones y es esa corriente eléctrica de la que estábamos hablando al principio. Como se prestan electrones unos entre otros, esos electrones van brincando de un lado al otro y se forma una corriente eléctrica. ¿Quiénes tienen solamente ese enlace? Los metales. Los metales son los que se unen para formar un enlace metálico. Por favor, toman apuntes. Me indican si ya tomaron apuntes de este mapa conceptual. Si no, por favor, es el momento de que lo hagan. Si me dicen ya tomamos apuntes, pasamos a la siguiente diapositiva, o si no, les doy la esperita de un minutico. ¿Doy la esperita o pasamos? De la esperita, profe. Terminado. Bueno, listo. Entonces, por favor, toman apuntes del tema enlace. Los que ya hicieron el cuestionario número 1 se dieron cuenta que el cuadernito y los apuntes fue esencial, así como el diagrama de Moller. Entonces, enlace, unión o fuerza que hace que dos elementos o más permanezcan unidos para formar nuevas sustancias. Profe, ¿puede repetirlo, por favor? El enlace es una fuerza que permanece unidas o que permite que permanezcan unidas, dos o más elementos para formar un compuesto. Dos o más elementos para formar un compuesto. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Es que como lo estoy diciendo de memoria, no lo digo igual. Entonces, un enlace es la fuerza que permite
permanecer unidos dos o más elementos o más elementos para formar un compuesto. Para formar un compuesto. Coma. Los enlaces se hacen, coma, los enlaces se hacen, coma, los enlaces se hacen entre los electrones. Los enlaces se hacen entre los electrones del último nivel de energía, del último nivel de energía, ya sea compartiéndolos como préstamo, ya sea compartiéndolo como préstamo, sea compartiéndolo. como préstamo, Nos queda 1 minuto y 20 segundos. No sé si alguien tiene una pregunta. como préstamo o robándolos, para formar polos opuestos como sucede en los enlaces iónicos. Como sucede en los enlaces iónicos. Como sucede en los enlaces iónicos. Listo. Bien. Vamos a ver una representación diferente que quiero que la miren para ver si de pronto la comparamos, la revisamos y es una representación creativa, pero en realidad es lo que sucede internamente con los átomos. Entonces, si vieron, vimos la temática primero de distribución electrónica y cómo se ubicaban los electrones y inmediatamente después vimos enlace para que ustedes entiendan qué es el último nivel de energía, ¿cierto? Eso ya lo deben tener claro, eso lo hemos visto. Y cómo ese último nivel de energía es el que reacciona porque no se siente tan atraído al núcleo del átomo, es el que reacciona esos electrones para formar enlaces con otros elementos. Entonces miremos acá esta primera imagen. Esta primera imagen está mostrando un enlace covalente y pone amar es compartir. Entonces, miren que son dos elementos diferentes, ¿cierto? Porque sabemos que son dos elementos diferentes, tienen diferente cantidad de electrones, ¿cierto? Aquí en este caso, este tiene 1, 2, 3, 4 electrones, pero 4 electrones en su última capa. Acuérdense que estamos acá representando que los enlaces se hacen entre electrones que hay en la última capa. Entonces, este y es de color amarillo, ¿cierto? Entonces, para representar un átomo diferente. Y este otro tiene 1, 2 y 3, 3 electrones en su última capa. Y lo representan aquí el dibujito de color
azul. Entonces son dos átomos que se van a unir y van a compartir, ¿qué cosa? Electrones. Entonces miren que este que tenía lo van a compartir y además hacen sus caritas así llenas de amor, llenas de empatía, llenas de colaboración, llenas de que se están ayudando mutuamente. Entonces es una forma para que ustedes aprendan que los enlaces covalentes siempre se basan en compartir electrones. Entonces, aquí están compartiendo un par de electrones. Cuando se comparte un par de electrones, es un enlace simple y en química lo vamos a representar mediante una rayita. ¿Por qué tenemos tantas representaciones en química? Pues para poder entender de forma más fácil y poderlo hacer también ejercicios de lápiz y papel mucho más fácil. Entonces, aquí están compartiendo un enlace entre dos electrones. Entonces, este al final, como los dos están compartiendo, es como cuando ustedes veían pequeñitos conjuntos y ustedes veían que habían unión. Este pedacito de acá es la unión. Entonces, ahí hay dos electrones que les sirve tanto para el azul como para el amarillo. Entonces el amarillo, por ejemplo, en esta representación tendría, ahora que formó un enlace con el azul, ahora tendría 1, 2, 3, 4 de él y uno que le prestan tendría 5 y internamente él debe tener en su último nivel otros 3 para completar los 8 electrones en su último nivel y completar la regla del octeto y estar estable. Todos los elementos que tengan 8 electrones en su última capa van a ser estables, no van a tener que estar moviéndose de un lado para el otro para conseguir más electrones. Por eso se llama, por ejemplo, existe el concepto de un átomo excitado. Un átomo excitado es un átomo que está iónico y necesita rápidamente un enlace para conseguir los electrones que le hacen falta para conseguir la energía de estabilidad, para conseguir un equilibrio. Y este azulito entonces ahora tendría 1, 2, 3 de él y uno más, serían 4 y internamente dentro de ese mismo nivel tendría que tener 4 para completar los 8 electrones y conseguir el octeto. Entonces esta imagen representa, quiero que lo represente, ¿cómo sería un enlace covalente? Sería un enlace en el cual se comparte y los dos obtienen ganancias de esa unión. Los dos están obteniendo una estabilidad. Siempre en la naturaleza todo busca una estabilidad. Los ecosistemas, los seres vivos, las personas buscamos un equilibrio, una estabilidad, pues resulta que los átomos también lo hacen y lo consiguen haciendo enlaces. La única forma en que un átomo no esté excitado o no esté intranquilo es que tenga un enlace. Entonces, el enlace covalente, lo más importante es compartir, compartir. De eso se caracteriza un enlace covalente. Ahora voy a ver un enlace iónico. Miremoslo aquí abajo. Este enlace iónico, ¿qué sucede? Miremos la imagen. Voy a hacerle una pregunta, por ejemplo, a Daniela, no mentiras, a Jamie Albornoz. Jamie Albornoz. Abre tu micrófono un momentico y dime qué observas en esta imagen, ¿qué ves? Trata de darme una explicación como yo lo hice con el anterior. ¿Estás, Jamie? Bueno, si no están, ya saben que yo aquí estoy colocando puntos positivos. Daniel Martínez, ¿puedes abrir tu micrófono? Estoy mirándole niños que no han participado en ninguna clase porque algunos es la primera vez que vienen y otros pues no han tenido puntos positivos. Karen, no mentiras, Karen no está. ¿Daniel no está? Sí, señora. Daniel, miremos esta imagen, yo te voy ayudando.
Lo importante es que participen, que abran el micrófono, pierdan el miedo. Y si no entiendes algo, pues yo te voy ayudando. ¿Listo? Daniel, ¿qué estás viendo aquí en esta imagen de acá abajo, en la que dice enlace iónico? Ayúdame a leer qué dice. Para el gimnasio. El computador para que Daniel, no te escucho bien. Que se estuvieran separando, ¿no? No, primero ayúdame a leer, Daniel. Ayúdame a leer la parte de abajo que dice enlace iónico. Amor, pero nunca te rindas ante él. Da amor, pero nunca te rindas ante él. Da amor, pero nunca te rindas ante él. Bien, ¿qué es lo que dices tú? ¿Que se están como separando? Sí, señora. Bueno, bien. Bien, Daniel, gracias. Cierra el micrófono, porfa. Daniel, ya puedes cerrar el micrófono. Gracias. Estás Listo. cerrado, no sé yo. ¿No eres tú? Entonces, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Daniel, ayúdame a mirar quién es, porfa. Ya, listo. Listo, Daniel decía muy bien, no se ven muy unidos, parece que se estuvieran separando, ¿cierto? Parece que se estuvieran separando, pero no están totalmente separados porque están juntos, uno al lado del otro. Ya les voy a explicar por qué. Busquemos otra persona a ver qué más ve en esa imagen. Lady Camila Rubiano, ¿qué puedes ver más en esa imagen del enlace iónico? Que uno le está dando una a la otra. Muy Digo yo. bien. Eso, ¿qué le está dando? Que ya no vamos a hablar, le está dando algo, pero ya hemos dicho que, ¿qué es lo que comparten? Electrones, ¿no? Electrones. Muy bien, listo. Bien, positivo. Muy bien. Listo. Entonces, ahora Jason Ruiz. ¿Quién le está dando electrones a quién? El azul, el amarillo. Muy bien. El azul al amarillo le está dando un regalo al amarillo y el amarillo está feliz recibiéndolo porque resulta que es precisamente lo que necesita. Entonces, presten atención aquí a esta explicación. Mírenme acá. Imagínense que este elemento que está acá, los elementos que normalmente regalan electrones, y recuerden que los electrones son negativos, entonces estos electrones que están acá normalmente tienen poquitos electrones en su última capa y la capa anterior, por ejemplo, si su último nivel de energía, ustedes relacionenlo muy bien con la distribución electrónica, si su último nivel de energía fue, por ejemplo, 4s1 quiere decir que en su último nivel solamente tienen un electrón, pero en el nivel 3 tienen 8. Entonces, para conseguir la regla del octeto, él necesitaría 7 electrones. Entonces dicen, no, que complique, ¿yo dónde voy a conseguir 7 electrones? Me tendría que enlazar 7 veces, tendría que conseguir 7 átomos, a ver quién me presta electrones. Y entonces él dice, no, este elemento que está aquí le hace falta un electrón para conseguir los 8, le hace falta uno. Entonces este muy inteligente dice, pues ya sé qué voy a hacer. Si yo le regalo este electrón que me queda de la capa 4, que tengo un hito, se lo regalo a este amarillo que le hace falta uno, se lo regalo, si yo se lo regalo a él, pues me quedo con los 8 del nivel de la capa 3. Entonces yo ya tengo 8 y a este como le regalé 1 y le faltaba solamente 1, o sea, tenía 7, este queda con 8, el amarillito quedaría con 8 y el azulito quedaría con 8. Los dos quedan estables, pero ¿qué sucede? Que como a este le regalaron una carga negativa, este queda cargado de forma negativa, o sea, forma un polo negativo.
y este, como regaló un electrón, queda cargado con carga positiva. Entonces permanecen unidos porque las cargas positivas se atraen con las cargas negativas. Entonces estos quedan unidos por algo que se llama electrostática. Electrostática. Quieren decir que están unidos por las cargas que se generaron. Las cosas positivas, si ustedes van a unir un imán, nunca pueden unir un imán por los polos positivos, sino que tienen que unirlo por un polo que es positivo y un polo que es negativa, porque las cargas opuestas se atraen. Eso siempre lo hemos escuchado y siempre lo han dicho y es verdad, es algo que experimentalmente es cierto, las cargas positivas atraen a las cargas negativas, los polos opuestos se atraen. Ahora es muy utilizado en el amor y dicen, es que los polos opuestos se atraen, pero químicamente las cargas positiva y negativa sí se atraen. Entonces vuelvo a repetir, a este tenía que hacer mucho esfuerzo para conseguir 7 electrones. Entonces, ¿qué dijo? Mejor regalo ese que me sobra, lo regalo y me quedo con los otros electrones, con los otros 8 electrones que tengo en la última capa y soy feliz, soy tranquilo y le ayudo a este que le hacía falta uno y él es feliz, él es tranquilo. ¿Listo? Entonces, él regala, el otro lo acepta, pero permanecen junticos por algo que se llama electrostática. ¿Por qué electrostática? Entonces se unen las partículas positivas con las partículas negativas. ¿Listo? Estos dos enlaces son los que más observamos y más vamos a trabajar. Los enlaces covalente y los enlaces iónicos. Hasta aquí hay problemas, preguntas sobre estos dos. Aprovechemos, miremos las imágenes. ¿Hay preguntas? Aprovechemos, levanten la mano, abran el micrófono y me cuentan. ¿Hay preguntas o podemos continuar? Porque estos dos son los que más vamos a trabajar, estos dos. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta porque por ahí escuché como un micrófono? Bueno, entonces conclusión. No hay nadie que me pregunte entonces. Conclusión, el enlace covalente se prestan los electrones, entre los dos comparten y lo comparten para que completen su regla del octeto y lo comparten porque es la única forma de conseguir la estabilidad. Aquí uno en el enlace iónico, acá no se forman iones como tal, no se forman cargas positivas y cargas negativas porque estos electrones están un rato acá, entonces al finalizar las cargas no se generan y al final la carga es neutra, mientras que aquí el que recibe electrones queda negativo, el que regala queda positivo. Por favor anoten eso por ahí en alguna notica. Entonces, vamos a tomar apuntes, les voy a dictar estas dos cositas para que por favor presten atención. Entonces, enlace covalente. Enlace covalente. 2 puntos. Es un enlace que no genera polos positivos ni negativos. Es un enlace que no genera polos positivos ni negativos y en donde se comparten de igual forma los electrones del enlace. Dime. ¿Qué generan? Repíteme para volver a la idea. Es un enlace que no generan polos positivos. Ni negativos. Sí. Ni negativos. Pues comparten los electrones, algo así era. Pues comparten los electrones. Donde se comparten de igual forma. Sí, es lo mismo. Donde se comparten los electrones de igual forma.
en el enlace. Se me queden atrás porque es que después ya me toca dictarlo diferente. En el enlace. Coma. Su lema es compartir. Su lema es compartir. Si es que tuvieran lemas los átomos, ¿no? Pero su lema es compartir. Listo. Punto. Enlace iónico, 2 puntos. Enlace iónico. Enlace iónico. Es un tipo de enlace que sí forma polos opuestos. Es un tipo de enlace que sí forma polos opuestos. Es un tipo de enlace que sí forma polos opuestos. Es un tipo de enlace que sí forma polos opuestos. Debido a que se regalan electrones, debido a que se regalan electrones, debido a que se regalan electrones, debido a que se regalan electrones y se aceptan debido a que se regalan electrones y se aceptan, generando una carga total negativa, generando una carga total negativa, generando una carga total negativa a los átomos que reciben el electrón, a los átomos que reciben el electrón. Y como consecuencia, una carga positiva total, una carga positiva total, una carga positiva total para los átomos que regalan electrones. Positiva total para los átomos que regalan electrones. Que regalan electrones. Listo. Coma. Se unen entonces por cargas electrostáticas. Se unen entonces por cargas electrostáticas. Se unen entonces por cargas electrostáticas. Listo. Y aquí en la imagen también tenemos otros dos tipos de enlace, que en el mapa no teníamos este de abajo, enlace coordinado, porque es una versión un poquito diferente del enlace covalente, pero hace parte del enlace covalente. Entonces estaba en el mapa el enlace metálico. Dice, deja que el amor fluya. ¿Por qué? Porque en un enlace metálico es donde se generan la corriente eléctrica de electrones. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos se prestan y van saltando los electrones unos a otros según el átomo lo necesite. ¿Listo? Entonces se van generando electrones que van saltando de uno al otro y por eso se genera una carga de electrones. Entonces este electrón salta aquí, este salta aquí, este salta aquí.
se prestan los electrones, pero esos electrones están en movimiento, como si fuera un río en movimiento. Por eso se le llama corriente electrónica. Los electrones corren de un átomo a otro, y como en un pedacito de metal no hay 3 átomos como se ve en esta imagen, sino hay millones y millones de átomos, porque los átomos son demasiado pequeños, tanto que ni siquiera un microscopio electrónico ha logrado ver un átomo, sino que ha logrado ver luces de electrones, que es lo que nosotros pues conocemos como nubes de electrones. Como son tan pequeñitos y hay tantos, entonces se forma una corriente. Es como si fuera que estuviera cayendo un río, pero ese río, en vez de llevar agua, llevará electrones, energía. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar en química? Entonces, resulta que, bueno, les voy a dejar, no se me olvide la tareita, pero resulta que en química podemos determinarla de una forma muy fácil. Vamos a determinar qué tipo de enlace va a tener un compuesto, un compuesto o una molécula a partir de la electronegatividad. Entonces, como todos ustedes siempre para la clase de química deben tener su tabla periódica de Walter, preferiblemente. Entonces, resulta que para determinar el tipo de enlace debemos hacer una resta, restar y hallar la diferencia que existe en las electronegatividades de los átomos que componen el compuesto. Y a partir de esa diferencia yo puedo determinar si se están regalando electrones o si se los están prestando. Entonces voy a mirar aquí esta tablita. Entonces dice la tablita que si la diferencia de electronegatividad, cierran por ahí un micrófono, porfa, que se abrió. Que si la diferencia de electronegatividad, vamos a ver en la primera tablita, perdón. Si la diferencia está entre 0, un intervalo entre 0 y 0.4, voy a decir que el enlace covalente o enlace no polar o apolar. ¿Cómo así, profe, que enlace covalente no polar o apolar? Resulta que el enlace covalente, como les dije, y el enlace iónico son los que más vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque es que ellos van a dar unas características diferentes a las sustancias que contienen este tipo de enlace. Y en química es muy importante que ustedes determinen el tipo de enlace que hay entre las sustancias. Hay dos tipos de enlace covalente apolar y enlace covalente polar. Entonces, mírenlos acá, es el primero, enlace covalente apolar y enlace covalente polar. Enlace covalente apolar se le puede llamar también no polar. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que en el covalente polar alcanzan un poquito a formarse en momentos exactamente se forman momentos dipolares, dipolos. O sea, uno es positivo y el otro es negativo. Momentos. No es como en el iónico que todo el tiempo un elemento es positivo y el otro elemento es negativo. Acá en este polar hay momentos en donde un elemento es positivo y el otro es negativo. Listo. ¿Cómo hago yo para hacer el ejercicio? ¿Qué voy a hacer para hacer el ejercicio? Voy a coger la electronegatividad, ¿cierto?, de los elementos que conforman el compuesto y voy a hacer la resta. Siempre voy a restar el mayor menos el menor, y si el resultado me da 0, 0.1, 0.2, 0.3 o 0.4, voy a colocar que el enlace es un enlace apolar. Me gusta más apolar el nombre. Enlace covalente apolar. Si en cambio yo hago la resta, resto siempre el mayor menos el menor para que no me dé un dato negativo. Si yo hago la resta y me da un resultado 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11,
0.12, 0.13, 0.14, 0.15 o 0.16, el enlace voy a escribir que es un enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Por el contrario, si yo hago la resta y el resultado me da mayor o igual a 1.7, yo voy a decir que es un enlace iónico. Mayor o igual a 1.7 puede ser 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.5, mayor a 1.7. ¿Listo? Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con unos ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a ver aquí. Entonces, primer ejercicio. Primero, determinar el enlace, el tipo de enlace. Por favor, vayan copiando. Determinar el tipo de enlace. De los siguientes compuestos. Primero, A, de los siguientes compuestos. A. De los siguientes compuestos. A. Entonces, el primer compuesto que vamos a hacer va a ser un compuesto muy conocido que es el compuesto del agua. H2O. H2O. Entonces, todos deben estar ahí anotando en su cuaderno. H2O. Entonces, ¿qué elementos conforman ese compuesto? H, que sería hidrógeno. Y oxígeno. Que es Y muy bien. oxígeno. Y oxígeno. H, que es hidrógeno, y tiene dos hidrógenos, pero para el enlace a mí no me importa la cantidad de elementos que haya, me importa cuáles son, ¿listo? Entonces, profe, dice un 2 abajo, no, ese 2 en este momento para determinar el enlace no me importa en este momento, me importa cuáles elementos, como lo dijeron las compañeras. Hidrógeno, yo les estoy mostrando otra, hidrógeno y oxígeno. Entonces voy a coger mi tablita de Walter, voy a coger la tablita de Walter y voy a ubicar cuál es el... Profe, el hidrógeno es 2.20. Y voy a ubicar la electronegatividad. Entonces la electronegatividad, entonces la ubico y efectivamente, como lo está diciendo la niña, es 2.20. ¿Quién me respondió? Yara. Yara, listo. Uy, muy bien. Listo. 2.20. Y la del oxígeno, entonces esa del oxígeno me la responde, por favor, Oscar Ámbito. ¿Cuál es la electronegatividad del oxígeno? Oscar, ¿no estás? Bueno, Oscar no está. Nicole, ¿quién va a responder? Sí, claro. Yo, Jeffer, 3.44. 3.44. Muy bien, Jeff. Entonces, 3.44. Entonces, tenemos la del oxígeno es 3.44 y la del hidrógeno es 2.20. Para hacer la diferencia, siempre que sea diferencia, va a ser una resta. Entonces, siempre voy a restar el mayor menos el menor. Entonces, el mayor sería el del oxígeno, 3.44 menos 2.20. ¿Eso cuánto me va a dar? Entonces, todos van a hacer su restica ahí en el cuadernito. 1.24. ¿Y la resta quién me respondió? Yara. Yara. Bueno, Yara, aquí tienes otro Adriana punto González. positivo. ¿Adriana González también? Sí, profe. Listo. Espérate, busco. Bien.
Listo. Entonces, 4 menos 0, 4. 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Efectivamente, 1.24. Y todos están viendo mi hojita, ¿cierto? La hojita de la guía. Listo. Entonces, ahí en esa hojita, ustedes ya lo han visto, está ubicado dónde está la electronegatividad en la tabla de Walter, porque es la que normalmente utilizamos, y qué significa la tabla, ¿cierto? ¿Qué significa la electronegatividad? Listo. Entonces, me voy a la tablita, Si mi resultado fue 1.24, entonces 1.24 está en este rango. No. 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 No, profe. ¿Está en este rango? No. No. Ahí se quedaron como dudosos, ¿cierto? Ustedes si ven estos rangos de acá, solo están contando un decimal y la resta me dieron en 2 decimales. Pues, ¿qué hago? Yo solo miro el primer decimal. Ojo con eso, porque a veces se confunden. Ay, no, pero es que ahí no está 24. No, lo que pasa es que aquí yo tengo que mirar solo el primer decimal. Entonces yo no debo mirar 1.24, sino 1.2, ¿cierto? Solo estoy mirando el primer decimal, 1.2. Entonces, 1.2 está en este rango o está en este rango, en este de la mitad o en el último. En la mitad. ¿De la mitad? En el de la mitad. ¿Quién me respondió? ¿Fueron 2 niñas? Lady Rubiana. Rubiano. Adriana González. Rubiano, ¿qué curso, nena? Rubiano. 10-1. Listo, Rubiano y Adriana. Listo. Muy bien, entonces está en este de la mitad. Ojo, yo puedo hacer la resta de los 2 decimales, pero como aquí en la tablita solo me está mostrando de a un decimal, pues solo miro el primer decimal, el que está al piecito del punto. Entonces 1.2 está en este. Entonces yo voy a decir que este compuesto, que es el agua, tiene un enlace, y lo anoto, enlace covalente polar. Quiere decir que el agua por momentos forma momentos con un polo positivo y un polo negativo, que son momentos muy pequeñitos. ¿Listo? Enlace covalente polar. Listo, ese enlace covalente polar entonces lo hice con la resta. Aquí voy a mostrarles un ejemplo, otro ejemplo. Vamos a mirar este ejemplo. Entonces tenemos, ejemplo, la molécula de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué elementos? Me importa qué elemento, no la cantidad. Precisamente este no tiene ningún número abajo, o sea que hay 1 y 1, pero no me importa la cantidad, me importa es cuáles elementos. Entonces, hidrógeno, ya lo habíamos buscado, entonces a mí me gusta hacer la resta con solo un decimal, que si lo hago con 2 no hay problema hacerlo con 2, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es mirar siempre el primer decimal que está pegadito al punto. Entonces, hidrógeno 2.2, cloro 3. Por favor, revisen que en su tabla tengan los mismos datos de la electronegatividad del cloro y del hidrógeno. Parece diferente. En algunas ocasiones, exactamente, a eso voy. En algunas ocasiones se difieren en una unidad, en una décima, o a veces aparecen aproximados, pero en una décima, ¿listo? Entonces, perdón, yo tengo eso en cuenta y les valgo, porque ustedes ven que los rangos son un poquito grandes precisamente en el polar, pero no tanto en el apolar, ¿cierto? Pero con tranquilidad ustedes hacen su resta, que yo tengo eso claro en mi mente, que hay tablas periódicas que cambian en una décima, ¿listo? Listo, ¿qué voy a hacer? Determiné qué átomos tengo, hidrógeno, cloro.
Determiné las electronegatividades. ¿De dónde las saqué? De la tabla periódica. Tabla periódica, todas las tablas periódicas tienen electronegatividades, todas, pero a veces difieren en una décima. Entonces, eso yo lo tengo en cuenta para tener los resultados, no se preocupen. Diferencia de electronegatividad. Entonces, cuando yo siempre digo diferencia, siempre estoy hablando de una resta. Entonces, tengo que hacer una resta. Entonces, resto siempre el mayor menos el menor. ¿Por qué no al revés? Porque si no me daría un número negativo. ¿Listo? Entonces, nunca vayan a restar en enlace el menor menos el mayor, porque les va a dar un dato negativo. Entonces, acá, 3.0 menos 2.2 me da igual a 0.8. El resultado de la resta está en el intervalo de 0.5 a 1.7. Por lo tanto, el enlace es un enlace covalente polar. Volvimos a hacer un ejemplo de acá. Miremos el ejemplo de arriba. Miremos el ejemplo de arriba que está planteado en la guía. El ejemplo de arriba, ejemplo 1. Entonces ¿qué ejemplo voy a hacer? Ejemplo, 3.44 debe ser del oxígeno. Entonces aquí yo estoy haciendo el elemento oxígeno. Mírelo acá. Oxígeno. El oxígeno aquí, ¿con quién está haciendo enlace? Si no tuviera un 2, querría decir que no existe enlace. Pero como hay un 2, indica que el oxígeno está haciendo un enlace, está compartiendo electrones con otro oxígeno. Entonces, moléculas de este tipo, ustedes se van a dar cuenta, como el hidrógeno, como el flúor, el cloro, el nitrógeno, en la naturaleza tienen que estar diatómicos para poder estar en la naturaleza, porque solitos pesan muy poquito, porque son gases. ¿Cómo lo representan en la tabla? Son los que son los símbolos de color rojo, normalmente. Símbolos de color rojo son gases y esos normalmente siempre están de forma diatómica. Entonces, el oxígeno, entonces, está oxígeno unido a oxígeno. Entonces, ¿yo qué voy a restar? Pues la electronegatividad de un oxígeno con la electronegatividad de otro oxígeno. Entonces, 3.44 menos 3.44, o si lo quiero solo con una décima, 3.4 menos 3.4, eso me va a dar igual a 0.0. Ese 0.0, entonces lo vamos a encontrar en nuestra tabla, que está acá. 0.0 está acá. Entonces, esto es un enlace covalente apolar. Enlace covalente apolar. Listo. ¿Cómo sabemos si entendimos? Haciendo ejercicios. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, va a ser determinar el enlace de, vamos a hacer de este compuesto. Van a colocar Cl, Cl2 o 3. Cl2 o 3. ¿Listo? Y por favor van a hacer y van a determinar el tipo de enlace y ya me van a decir cuánto les dio y cuál sería. Entonces repito, Cl2 o 3. Cl2 o 3. Me avisan quién termina para ponerle punto positivo. Ya, profe, me dio 0.28. Bueno, Adriana. Entonces, nos vas a explicar, por favor, cómo lo hiciste. Pues, profe, me dirigí a la tabla periódica, busqué los numeritos. Y pues los resté el mayor con el menor.
Ajá. No, empecemos a llamar las cosas por su nombre. Esos numeritos. ¿Qué buscaste? ¿Qué dato buscaste? El enlace. Sí, pero ¿qué dato buscaste en la tabla periódica? Busqué el elemento. ¿Y al elemento que le buscaste? Pues el enlace. La electronegatividad. ¿Listo? Eso. La electronegatividad. ¿Están viendo mi pantalla? Vamos a hacer los ejercicios así en Paint. Pero pues, listo. Acuérdense que estos numeritos son pequeñitos. ¿Listo? Acuérdense que estos números son pequeñitos y van abajo. Entonces, ¿qué elementos me importaron aquí? Me importaron los elementos que van a ser el cloro. Listo. Adriana, cuéntame el cloro, ¿qué electronegatividad tiene? Electronegatividad, vamos a hacerla con una sola décima si la quieres, o bueno, si las quieres con 2 décimas, lo vamos a hacer con 2 decimales. Listo, entonces, ¿cuánto fue? 3.16. 3.16. Que el cloro tiene un 2 abajito. No me importa la cantidad que tenga abajo, sino me importa solo saber qué elementos son los que están uniéndose. Entonces, el otro elemento que se está uniendo ahí es el oxígeno. ¿Por qué sale tanto el oxígeno? Porque el oxígeno es muy reactivo. Al oxígeno solo le faltan 2 electrones para completar su octeto. Entonces, él, cuando no tiene esos 2 electrones, es desesperado y busca con quién unirse, siempre. Entonces, por eso hay muchos óxidos en nuestro planeta Tierra, hay muchos óxidos, y el oxígeno lo vamos a ver, es muy reactivo, lo vamos a ver en muchas reacciones químicas. Listo, Adriana, el oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la electronegatividad del oxígeno? 3.44. 3.44. Muy bien. Entonces, para determinar el tipo de enlace, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es una resta, ¿cierto? Entonces esta resta la vamos a hacer siempre el mayor menos el menor. Entonces, ¿el mayor cuál es, Adriana? El 3.44. 3.44. Y el otro sería 3.16. 3.16. Listo, ¿cuánto fue el resultado? Entonces, cuéntanos, Adriana, ¿cuánto te dio? 0.28. Entonces, 0.28. Listo. En este caso, Adriana, 0.28 o 0.2, 0.28 o 0.2, entonces, ¿a qué tipo de enlace estaríamos hablando? Un 0.2. enlace covalente polar. Enlace covalente, muy bien. ¿Un enlace covalente qué me dijiste? Polar. No, es apolar. No polar. ¿Apolar o no polar? Muy bien. ¿Quién contestó? ¿Yara? Adriana González. No, la que corrigió. Sí, Yara. Yara, muy bien. Miren, mis amores, aquí qué pasó. Como a veces yo me pongo a mirar los 2 decimales, yo veo este número grandote. Pero acuérdense que solo voy a mirar el primer decimal. El primer decimal. Entonces quité el 8. 0.2 está en mi tablita. El 0.2 está en mi tablita acá. 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Es decir que esto es un enlace covalente apolar. Utilicen el apolar, me gusta más. Si escriben no polar, también sirve. No hay problema. Me gusta más apolar. A sin polos. Apolar. ¿Listo? Entonces, para que corrijas ahí, Adriana. Entonces, aquí que tenemos una resta. ¿Listo? Espera que aquí.
Bien, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Hay preguntas de este ejercicio que acabamos de hacer? Obviamente aquí no está la lineecita y obviamente aquí pues me faltan cositas porque estoy trabajando ahí en Paint y ahorita se me escondieron todas las cosas. ¿Preguntas de este ejercicio? ¿O podemos hacer otro? ¿Preguntas de este ejercicio? Ninguno. Bien. No, señora. Listo, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Ay, mire, aquí está esta cosita. Tan. ¿Qué pasó? ¿Está en color blanco? Venga, a ver. Bueno, ahí me quedó más chistosito, pero ahí quedó. Y eso era una resta. Ustedes, obviamente, su cuaderno eso debe quedar hermoso, divino. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Entonces, vamos a hacer este. Ahí, ¿quiénes se unieron? Flúor con flúor. ¿Listo? Entonces, porfa, Juana María Orjuela. Juana Orjuela. Señora profe, Hola, Juana. ¿Tienes tablita o te ayudo con la electronegatividad? tengo tabla, profe. Ah, listo, amor. Entonces busca flúor, busca la electronegatividad del flúor. $3.98. Listo, ¿la vas a hacer con 2 decimales o mejor con una? Con 2. 2, listo. Acuérdense que la 2 tiene ahí su clavecita que no la vayan a embarrar. Listo. 3.98. ¿Y ahí el flúor con quién está unido? ¿Con otro qué? Juana. El flúor ahí está unido a otro flúor. Siempre que vean entonces por eso lo puse otra vez de ejemplo. En el anterior habíamos hecho oxígeno O2. En este flúor 2. En este caso, el flúor está unido a otro flúor. Entonces, la electronegatividad del otro flúor es igualita, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a restar? 3.98 menos 3.98. Y eso va a ser igual a 0.0, ¿cierto? Juana, regálame y dime cuál es este tipo de enlace. Si a mí me da 0.0.0, ¿qué tipo de enlace sería ese, Juana? Covalente no apolar. Muy bien. Entonces yo voy a colocar que esto es un enlace covalente no polar o apolar. ¿Listo? Ese va a ser mi enlace. Listo, voy a hacer otro ejemplo. Entonces, en sus cuadernos, porfa, bien bonito, bien hechecito. Voy a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a hacer acá. Vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer, a ver, ¿cuál se me ocurre? Este. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Listo. Un minutico para que lo hagan ahí en su cuaderno y ya lo compartimos. Preferiblemente si me contesta Angie Moreno o si me contesta Claudia Joana Pérez o si me contesta Laura Cerrato, que hoy no me ha contestado, o si me contesta Katy Solar o Estefanía Cantillo o Lisette Bello o Oscar Ámbito, que ya le pregunté, o Nicolares.
Profe, es que yo no tengo tabla. ¿Quién me contestó? Nicole Arias. Te doy los datos y lo hacemos. Sí, señora. Listo, Nicole, para que tengas aquí ya tu positivo. Arias Nicole. Listo, sí, porque no tienes en estas Profe, tres clases. yo tampoco tengo tabla. ¿Quién me indica? Lizeth Bella. Listo, empecemos con Nicole. ¿Listo? Este lo hacemos con Nicole y el siguiente lo hacemos con Lisette. Listo, Nicole. Entonces yo busco en mi tabla de Walter y busco el sodio. Y el sodio está en el grupo 1, periodo 3 y dice que es 0.93. Entonces el sodio es 0.93. Yo puedo colocar 93 o 0.9. Este lo vamos a hacer con un decimal para que sea más fácil. Y voy a buscar el cloro y el cloro dice que el cloro tiene 3.16, 3.16, pero no quiero hacerlo con 2 decimales, sino solo con 1. Entonces 3.1. Listo, Nicole. ¿Ahora qué hago? Tú me vas diciendo, yo voy haciendo. ¿Qué coloco? ¿Qué hago ahora? Resto 3.1 a 0.9. Muy bien. Entonces, a 3.1, bueno, volvámoslo a escribir, no seamos perezosos. 3.1 menos 0.9. Entonces, aquí tú me vas a decir cuánto da eso, mientras yo aquí hago un churumbelito, indicando que esto es una resta. Uy, un poquito grande. Listo. Qué muy chistoso. Listo, ¿cuánto da eso? 2.2, profe. Listo. Entonces, 1 menos 9 no se puede, ¿cierto? Entonces, el 1 le pide prestado al 3, 1, y entonces esto queda convertido en 11. 11 menos 9, pues me va a dar 2. Y este que había convertido, que él prestó, entonces se estaba prestando, quedó convertido en 2. 2.2, ¿cierto? ¿Ese qué tipo de Sí, enlace señora. es? Listo. ¿Ese qué tipo de enlace es? ¿Será que me puede mostrar la tabla? Claro que sí. Listo. 2.2 está en este intervalo, está en este intervalo o está en este. Está en el enlace iónico, profe. Muy bien. 2.2 es mayor que 1.7. Entonces yo aquí pongo que esto es un enlace iónico. Y yo ahí coloco que es un enlace iónico. Listo, muy bien. Sí. Es que la verdad no entendí, o sea, sobre digamos, los resultados y cómo salen en la tabla, estoy confundida, pero no voy a contestar nada. ¿Con Laura? Sí, profe. Vamos a ir, acuérdate, este resultado es 2.2, 2.2. ¿Listo? Y yo miro 2.2 en dónde está, 2.2 en dónde está. Entonces, este intervalo es de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Este intervalo, ¿cierto? No corresponde a 2.2. Aquí, 0.5 va a ir 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 o 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 y así sucesivamente hasta que me llegue a 1.6 o 1.60 si lo quiero ver con 2 decimales, 1.60. ¿Listo?
Tendría muchos aquí. Si lo quiero ver con 2 decimales, sería hasta 0.60. Y aquí sería de 1.7, o si lo quiero ver con 2 decimales, 1.70 hacia arriba. Entonces ahí ya incluye el 2, el 2.2, como es este caso. ¿Listo? Vamos a ir haciendo ejercicios para que puedas ir entendiendo. ¿Listo? Este es como si fuera 2.20, o si lo veo solo como un decimal, 2.2 sería el enlace iónico. ¿Listo? Voy a hacer otro ejercicio y lo vamos a hacer con Lisette. Lisette Bello, que yo le voy a ayudar a ubicar la electronegatividad porque no tiene la tabla periódica. Entonces lo vamos a hacer aquí a este ladito. Listo. Entonces me voy a inventar ahora, voy a inventarme ya, Entonces, ¿qué elementos puedes abrir, por favor, el micrófono, Lisette Bello? Sí, señora. Lisette, ¿qué elementos entonces encuentro en ese enlace? Señora. ¿Qué elementos encuentro en el yoduro de potasio? ¿Qué elementos? Espérame un momento, conecto antes de que se me apague el computador. Cargador. Listo, Lisette, ya volví. Ya conecté este computador. Listo. ¿Qué elementos forman ese compuesto? ¿Qué elementos les busco la electronegatividad? Pues no estoy muy segura, pero creo que es potasio, creo que es. No sé, Sí, no estoy segura. Y Ajá. yodo, creo. Sí, potasio es la K y yodo es la I. Entonces, Sí, potasio, la de potasio entonces es 0.82. Presten aquí atención, 0.82. Listo. Y el otro elemento que es el yodo es 2.66. Yo decido si lo quiero hacer con un decimal o con 2 decimales. Listo, Lisette. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Cuál de los dos es mayor? ¿0.82 o 2.66? 2.66. Entonces, ese es el que yo coloco de primerazo. 2.66 si lo quiero o si quiero solamente así, también lo puedo hacer así nomás. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Con 2 decimales o con un decimal? Sí, con 2. Con 2, listo. 2.66 y abajo le voy a colocar le voy a restar el 0.82 y hago la resta. Entonces, ¿cuánto me daría la resta ahí mientras yo hago el churumbelito que me queda no tan lindo? A mí me dio 1.80. No te escuché, Lisette. A mí me dio 1.84. Listo. Entonces, 1.84. Listo. Vamos a confirmarlo. Voy a confirmar, ¿no? Ok. Entonces, 6 menos 2, 4. Listo. 6 menos 8 no se puede. Entonces, resulta que el compañerito le presta. Entonces, le presta y forma 16. Entonces, 8 para llegar a 16 son 8. Muy bien. Entonces, 1 que estaba convertido porque lo prestó. Entonces, 1 menos 0, 1. Muy bien. Entonces, me da 1.84 o 1.8. Pilas aquí, Laura, miramos la tablita. Y Laura y Lisette. Entonces, 1.8. ¿En dónde estaría ubicado? ¿En qué intervalo estaría el 1.8? Este sería
Enlace iónico. Está Enlace. Enlace iónico, profe. Enlace iónico, porque 1.8 es mayor que 1.7, ¿cierto? 1.8 es mayor que 1.7. ¿Listo? Entonces sería enlace iónico. Y acá yo le pongo enlace iónico. Listo. Enlace iónico. Listo, por favor toman apuntes si no habían tomado apuntes y vamos a cambiar de ejercicio. Laura, ya le vas cogiendo el tirito a ubicar el intervalo que le corresponde a cada pues, diferencia. Listo, muy bien. Copian este último ejemplo y nos vamos con ejemplos que tengan tres elementos. Como se han dado cuenta, mire, aquí 2 elementos, ¿cierto? Aquí 2 elementos, aquí el elemento con el mismo, entonces 2 elementos, y ahorita vamos a hacer ejercicio de 3 elementos y ya con eso terminamos la clase y ustedes este tema lo tienen muy claro en su cuadernito. Vemos el siguiente y abro el cuestionario. ¿Listo? ¿Ya tomaron apuntes de este? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Lo vamos a hacer aquí. Mientras yo voy borrando aquí. Qué pena que no tengo mouse y no soy tan buena manejando este mouse. Vamos a hacer este. Acuérdense que esos numeritos grandes en realidad son pequeños. Listo. Van a intentar hacer este. ¿Y cómo lo haría? Ah, bueno. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a mirar la guía más bien, que ahí en la guía hay un ejemplo. En la guía hay un ejemplo. ¿Dónde está la guía? En la guía hay un ejemplo. Ay, me la quito. Vamos a ver el ejemplo de la guía y luego hacemos eso. Listo, vamos al ejemplo de la guía, porque la guía tiene tanto ejemplo por los niños que no pueden asistir a las clases. Tararararam. Entonces, esto ya lo vimos. Listo, aquí llega el ejemplo. Entonces, está precisamente ese ejemplo, entonces vamos a revisar. Entonces, está el ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que me importa cuando voy a hacer determinar el tipo de enlace? Cuando yo voy a determinar el tipo de enlace, me importa identificar los elementos, no las cantidades. Entonces, tengo hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, ¿cómo voy a hacer siempre? Siempre está la clave para determinar el enlace cuando hay 3 o más elementos. Voy a hacer siempre, el de la mitad siempre se va a repetir. Entonces, voy a hacer el de la mitad con los extremos. Entonces, primero con el extremo derecho y luego el de la mitad con el extremo izquierdo. ¿Listo? Entonces, saco la electronegatividad del azufre. La electronegatividad del azufre es 2.58. En este caso, en los ejemplos que yo les estoy dando, estoy utilizando solo un decimal, entonces 2.5. Ese sería el del azufre. El del oxígeno es 3.44.
Entonces 3.44 voy a utilizar solamente 3.4. Entonces veamos este pedacito de acá, veamos este pedacito de acá. Entonces vamos a hacer la resta, la diferencia. Entonces, en quienes estoy confiada, siempre hago la resta de a 2. ¿Listo? De a 2 números. Siempre se va a repetir la electronegatividad del elemento que esté en la mitad. Entonces, estaría 3.4, que es el número mayor, 3.4 menos 2.5. Eso sería igual. 0.9. 0.9. Listo. Entonces, 0.9. Entonces, ahí voy a mirar el intervalo acá. 0.9. 0.9. Entonces, 0.9 no está acá, sino que está en este intervalo. 0.9 está en este intervalo. Es decir, que ese enlace es un enlace covalente polar. Yo voy a dar dos respuestas. Voy a dar dos respuestas. Siempre que hayan 3 elementos, voy a dar 2 respuestas. Entonces, entre este y este va a ser un enlace covalente polar. Y ya resolví este enlace y ahora voy a resolver el enlace que se crea entre el extremo y el que está en toda la mitad. Entonces voy a tener que consulto cuál es la electronegatividad de cada uno. Entonces sé que del azufre es 2.5 y del hidrógeno es 2.2. Entonces hago la resta del mayor menos el menor. Me da 2.5 menos 2.2 igual a 0.3. Esa es la diferencia de electronegatividad. Yo me voy a mi cuadrito y el 0.3 está acá. Porque acá estaría el 0.1, 0.2, 0.3, que es el que me dio como resultado, y el 0.4. Entonces, este es un covalente apolar. Enlace covalente apolar. Entonces dice, seguimos los mismos pasos realizados en la guía anterior, en la parte de lo que estábamos haciendo anteriormente, pero ahora se realizan dos restas. Una entre las electronegatividades del primer elemento, sin importar su cantidad o el número que está abajo, y la electronegatividad del elemento del medio. Y se escribe el tipo de enlace, haciendo la resta y mirando en el cuadrito, ¿cierto? Y luego se hace igual, pero restando las electronegatividades del elemento del medio y del elemento que está al lado, en este caso derecho, pero restando las electronegatividades del medio y del último. Siempre el mayor menos el menor para que no vaya a dar un resultado negativo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo, porque ya está el ácido sulfúrico. Entonces voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer el ejemplo de del ácido fosfórico. Esta es la molécula del ácido fosfórico. Entonces, voy a preguntarle a 2 personas que no hayan participado para ponerles acá punto positivo. Entonces está Angie Osorio, que no ha participado hoy, Angie Moreno, no ha participado hoy Estefanía Cantillo, Oscar Ámbito, no ha participado hoy Jamie Albornoz. Entonces, porfa, vayan alistándose. A ver si les puedo preguntar. También está, quien no le he puesto positivo, Laura Cerrato. Entonces, vayan, por favor, mirando este ejercicio mientras yo voy haciendo aquí el ejercicio de ir borrando el resto. Les doy tiempito mientras yo voy borrando. Entonces, van a hacer ustedes su ejercicio mientras yo voy borrando el resto. ¿Listo? ¿Cómo así? Profe, una pregunta, ¿la P cuál es? Fósforo. Ahí tenemos hidrógeno,
fósforo y oxígeno. De los, todos están haciendo el ejercicio, pero porfa, los que no han respondido, dime. La verdad, no lo entendí muy bien. Ese ejercicio no lo he entendido muy bien. Listo, tranquila. Entonces, ahorita lo resuelvo y no te pregunto, sino te pregunto en el siguiente. ¿Listo? Bueno, ¿quién ya terminó? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Eddie Rubiano. No, pero espérame a ver si alguien de los otros que no haya contestado hoy o si no empezamos contigo. De los que no han participado hoy, Profe, yo, Stephanie. pero no sé si me quedó bien. ¿Quién dijo yo? Paola Osorio, profe. Paola Osorio, yo no te he puesto hoy. No, señora, no te he puesto hoy positivo. Listo, Paola, no importa. Lo importante es que entre las dos lo podemos hacer y entre todos los compañeros lo podemos hacer, pero tú tomas la vocería. Listo, Paola, ¿qué es lo primero que quieres hacer, según lo que entendiste? Bueno, buscar los elementos. Busco los elementos. Uh-huh. Hidrógeno. Sí. Y fósforo y oxígeno. Sí, y muy después bien. busco la electronegatividad. Sí, vas bien, ¿no? Electronegatividad. Listo, espérame que ya casi lo logro borrar esto. Listo, borré esto. Bueno, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la electronegatividad. Cuéntame, ¿cuál electronegatividad me quieres dictar primero? La P. El La fósforo. P, el fósforo. ¿Cuánto es su electronegatividad? 2.19. 2.19 y si quiero Pero solo puedo quiero utilizar utilizar solo uno, 2. profe, solo un decimal. Listo, solo un decimal, 2.1. Bien. ¿Qué otro elemento encontraste? El hidrógeno. Hidrógeno 2.20. 2.2. Eso. Dijiste que uno solo. Sí, solo uno. Listo. Ahora el Y el oxígeno. 3.4. 3.4. Listo, 3.4. Muy bien. Ahora tenemos las electronegatividades. Pero tenemos 3 electronegatividades. Y como les dije, no puedo hacer restas de a 3, solo de a 2 números. Entonces, ¿quiénes? Voy a dar 2 respuestas. ¿Quiénes con quiénes voy a restar primero? La P con Sí, la O. la P con la O. Entonces voy a determinar la P con la O. Listo. Entonces, la P 2.1 y la O 3.4. ¿Cuál coloco de primeras para restar y que no me dé negativo? El 3.4. Muy bien, 3.4 y abajo voy a colocar 2.1. ¿Por qué lo coloqué así? Para que no me dé negativo y estoy respondiendo este enlace de acá. Siempre cuando hay 3 elementos voy a dar 2 respuestas. Entonces entonces hago la restica. ¿Cuánto me da la restica? Entonces 4 menos 1, ¿cuánto me da? 4 menos 1. 1. 4 menos 3, 1. 3, profe. 3. Ajá, 3. ¿Y 3 menos 2? 1. 1. 1. Entonces la respuesta me da 1.3. Listo, 1.3. Pues espérenme un ratico mientras hago el churumbelito de acá. Entonces aquí le hago el churumbelito y acá le hago otro churumbelito.
Y el resultado fue 1.3, ¿cierto? Sí, profe. Y eso es de este elemento, de este enlace, perdón. Bueno. Listo, estoy haciendo la P con la O, ¿cierto? Y me dio 1.3. Entonces me voy a mi fichita, y miro 1.3, ¿en cuál de estos está? Es Está un covalente polar. Exacto, 1.3 está en este, ¿cierto? Porque este es hasta 1.6. Entonces, 1.3. Entonces, aquí en este voy a colocar que esto es un enlace. Pongo la E de enlace covalente polar. Muy bien, ya tienes tu positivo. Aquí ya tiene su positivo la niña Angie Osorio. Listo. De los que no tienen positivo, ¿quiénes quieren participar? Lo hacemos entre los dos. ¿Quién? Cerrato, Soreo. Cerrato, listo, Cerrato. Eso está bien que te arriesgues, así tengas dudas. Listo. Ya hicimos estos dos, Laura. Estos dos ya lo hicimos. Acuérdese que el de la mitad se repite. ¿Quién me faltaría hacer? El de la mitad se repite, entonces cojo P con H, Sí, ¿sí? con H, exactamente. Eso era lo que tenías que decirme. Muy bien, voy a tomar P con H. Entonces tengo P, que es 2.1, y H, que es 2.2. ¿Quién es mayor ahí? H, 2.2. 2.2, muy bien. 2.2 y abajo le voy a colocar 2.1. Y ahí rápidamente, si la resta, sí sé que rápidamente eso me va a dar 2 menos 1. 2 menos 1. 1. 1. ¿Y 2 menos 2? 0. Entonces eso me da 0.1, ¿cierto? Espéreme, me hago aquí el churumbelito. Churumbelito, voy a hacer churumbelito acá. Ay, no. Aquí, churumbelito. Ustedes en su cuaderno lo hacen bien bonito. Yo como no tengo cuaderno, me tocó acá. Listo, entonces hice estos dos, ¿cierto? Listo. Ahora, Laura, me voy a la tabla, me voy a mi tabla. Y entonces, el 0.1, ¿en cuál de esos está? 0.1, ¿en qué intervalo está? Enlace covalente polar a polar. A polar. 0.1 está acá, porque aquí está incluido 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. En este hay esos cuatro, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Y entonces acá le coloco, ya les dejo, acá les coloco enlace, o solo la E para enlace, ¿cierto? Enlace. Polar. Covalente. Polar. Profe, es que no entendí por qué da 1.0 si no tocaría sumar 1.3 con 2.1 con el que queda. No, acá nunca hemos hablado de sumar. Siempre vamos a hacer es una resta. De restar, profe, perdón. Vamos a restar 2.2 menos 2.1, que son las electronegatividades que quedan del fósforo y del hidrógeno. Fósforo e hidrógeno. ¿Luego será polar? La pena es polar, sí, también. Apolar. Entonces, esos dos serían los resultados, ¿sí, profe? Sí. Siempre, entonces vamos a hacer conclusiones de este ejercicio. ¿Listo? Conclusiones. Listo, espérenme, pongo aquí el positivo porque después se me olvida. Conclusiones de esto. ¿Listo? Ponle cuidado. Entonces, cuando tengo un compuesto con solo dos elementos, solo voy a dar una respuesta.
hago una sola resta, ¿cierto? Cuando tengo, como en este caso y en el anterior de ejemplo, 3 elementos, hidrógeno, fósforo y oxígeno, los numeritos no me importan, sino me importan son los tipos de elementos que están ahí relacionados. Cuando yo voy a tener 3 elementos, voy a dar 2 respuestas. ¿Listo? 2 respuestas. ¿Qué respuestas voy a dar? Voy a dar el elemento de el primero con el de la mitad. El primero con el de la mitad, que fue este. Y lo hicimos, ¿cierto? No importa en el orden que yo comience, lo importante es que yo respete que siempre el mayor va a ser menos el menor y además que sé que la clave es que el de la mitad se va a repetir. El de la mitad se va a repetir para hacer la resta. Y entonces hice el otro es el de la mitad con el último elemento y este fue el que hicimos acá. Y voy a dar 2 respuestas. Enlace covalente polar. ¿Listo? Y este sería enlace covalente apolar. ¿Por qué? Porque el resultado estaba entre, según la tablita, entre el rango de cada tablita. ¿Listo? Vamos a hacer otro y ese sería el último porque ya nos quedan 2 minutos o ustedes lo hacen de tarea mejor y lo revisamos la siguiente clase. ¿Listo? Ustedes lo van a hacer de tarea. Vamos a hacer pues obviamente uno que sea de 3. ¿Por qué? Porque no lo tenemos muy claro. Entonces vamos a hacer este. ¿Listo? Este queda de tarea porque ya nos queda un minutico, entonces ya es para cerrar. ¿Qué elementos tenemos acá? Na, que es sodio, entonces va 1. Sodio, oxígeno y hidrógeno. E hidrógeno. Entonces, sodio, oxígeno e hidrógeno. Tenemos 3 elementos, entonces tenemos que hacer un procedimiento parecido a este, donde me van a dar 2 respuestas. ¿Quién va a repetirse? En este caso es el oxígeno. ¿Y aquí quién fue? El fósforo. ¿Por qué? Porque está en la mitad. ¿Listo? Queda de tarea y es lo primero que vamos a revisar la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, la siguiente clase nos encontramos y revisamos esta tareita de primeritas. Profe, y hasta la siguiente clase ya habilitas el cuestionario, ¿sí? Sí, ahorita no, porque nos falta. El último cuestionario tiene temas de enlace y de tipos de reacciones químicas. ¿Listo? Entonces, es necesario para el cuestionario tener los apuntes. Todavía no voy a abrir el cuestionario. ¿Listo? Listo, mis amores. Entonces, queda esta tarea NaOH, que es hidróxido de sodio. Queda de tareita. Y entonces nos vamos a ver la siguiente clase. Profe, la tabla está en la guía, ¿sí? Esta tabla está en la guía. Sí, señora. Está ahí en la guía. Listo, mis amores. Voy a detener la grabación.